¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar, sobre todo, aprendizaje. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy feliz, muy alegre, muy contento y con muchas ganas ya de iniciar este video. Lo que están viendo es el virreinato en el Perú. Ya habíamos visto lo que eran las guerras civiles, ¿sí? Cómo es que se da este proceso de eh, cambio de mando, ¿sí? Los conquistadores fijos ya no van a tener poder político en el territorio peruano y va a cambiar de mando, ¿está bien? Van a ser ya los reyes quienes van a hacer posesión de estas tierras. Entonces, lo que se va a crear es el virreinato. Pero vamos a ver un poco de cómo es que se da todo esto a modo de resumen. Muy bien, vamos con los datos. Las capitulaciones, ¿qué fueron? Fueron aquellos documentos que concedía el rey a personas para que puedan realizar expediciones a nombre del imperio, ¿no? Del reino español. Entonces, eso eran las capitulaciones. Además, concedían títulos, pues, ¿no? Por ejemplo, Pizarro tenía el título de gobernador y es así como podía, pues, tener poderes políticos. Ahora, el virreinato, cuando se crea el virreinato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afianzar el poder político y económico de la corona española. Ya lo vamos a ver más adelante por qué es que se da el virreinato eh, y cuáles son, pues, no, las justificaciones. Claro, una de ellas era que había perdido, pues, poder, eh, por ejemplo, la descendencia de o los hermanos de Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro, eh, Hernán y sus otros hermanos también habían perdido lo que es el poder. De parte de Almagro, vemos que Almagro el Mozo había perecido, pues, en una batalla, y es por eso que ya no quedaron muestras de los socios de la conquista. Ante ello, pues, el rey envía sus representantes para que puedan hacer uso o para que puedan gobernar en todo caso. Los reyes católicos Fernando e Isabel y el emperador V son los que formaron el imperio español del siglo XVI. Bueno, dato histórico. Los tesoros que conseguían Carlos V van a ser posteriormente utilizados para que puedan hacerle frente a la invasión francesa, ¿no? Ya, eso ya en el siglo XVIII que se va a dar, ¿no? Finales del siglo XVI, XVII, perdón, inicio del siglo XVIII, más o menos va a ser un periodo de inestabilidad para España y allí pues van a ser necesario algunos materiales, bienes económicos y es allí de donde va a obtener todo el poder, ¿no? Va a utilizar estas ganancias eh, del, del imperio, de estas adquisiciones de ese tiempo. A ver, el imperio Carlos V abarca todos los continentes del mundo con excepción de la Antártida. Muy bien, es la máxima expansión que se realiza, ¿no? Chicos, me gusta más este gráfico, ¿por qué? Porque tenemos aquí el periodo, sí, de 1590, recordemos que 1490, 1492 se da lo que es el descubrimiento de América, ¿sí? Y luego tenemos hasta 1600 que es inicios del siglo XVII. Pero en todo lo que es el siglo XVI vamos a observar que aquí se muestra, ¿sí? Se muestra, por ejemplo, los viajes de Pizarro, las primeras ciudades, las fundaciones. Luego tenemos lo que es el proceso de la resistencia indígena, ¿no? Los incas del Vilcabamba. Y tenemos pues a Manco Inca, tenemos a Sairi Tupac, Titu Yupanqui. Todo este proceso se va a dar ahí. ¿Sí? Y en simultáneo, ¿sí? Recordemos que Vilcabamba está por Cusco, región andina, región amazónica. Tenemos a las guerras civiles que se dieron pues en el Cusco y posteriormente se dieron en la costa peruana. Entonces, en simultáneo, ¿vieron? Eso es lo que me gusta de este gráfico. ¿Podemos hacer otras lecturas? Claro que sí. Por ejemplo, podemos ver que aquí hay otros registros, por ejemplo, las crónicas de Guamán Poma Ayala. Muy bien, tenemos también el gobierno, el virreinato de Francisco Toledo, ¿sí? Que va a dar fin a lo que es la resistencia indígena, pues el que va a darle muerte a Tupac Amaru. Después también tenemos lo que es la resistencia indígena en el aspecto religioso, ¿sí? La extirpación de las idolatrías
que sobre todo también se va a dar, pues, ¿no?, en contra del Takiyonkoi, ¿no? Esta lucha contra las adoraciones de la Waka, los ídolos. Muy bien, estudiantes, es lo que me gusta este cuadro. Por favor, chequenlo más. Hay más información para que puedan ustedes seguir, pues, no, rescatando. Tenemos aquí el Virreinato del Perú, que se crearon, pues, bajo las ordenanzas de Barcelona por el rey, por el emperador Carlos I, que es el nombre que tiene en España, o Carlos V, que es en su modo de gobierno, su nombre, Carlos V, puesto que ahí estaba gobernando el Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, se da esta creación en 1542. Se estableció el 15 de mayo de 1544, ¿sí?, con el rey Carlos III. Duró 286 años hasta el 9 de diciembre de 1824, que fue la expulsión, ¿sí?, de los españoles. 1824, que fue la capitulación de Ayacucho, ¿no?, después de la batalla de Ayacucho. La extensión vemos que es desde el establecimiento del virreinato hasta los inicios del siglo XVIII, comprendió toda América del Sur, ¿sí?, excepto Caracas y Brasil. Observemos de qué trata esto. Vamos a observar esta imagen. El año 1542, cuando ya está establecido lo que es el virreinato, vemos de este color medio naranja, medio rosado, ¿sí?, magenta, algo así. Vemos que todo ese es el continente, Dios, es el virreinato del Perú. En la parte verde vemos lo que corresponde a Brasil, y en la parte superior lo que es la capitanía de Venezuela, que es Caracas. Ya en el año 1776 se van a crear, pues, ¿no?, los virreinatos de Granada y el virreinato del Río de la Plata. Luego vamos a ver que el año 1836 ya se va a recortar el Perú, puesto que se va a dar libertades, eh, se le va a reconocer el espacio a Bolivia, ¿está bien? Se van a crear la república. Estamos en el año 1836, ya estamos en una etapa republicana del Perú. Si tenemos ya Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, y no tenemos contacto nosotros con Chile, eso va a ser posterior. Y actualmente ya lo tenemos así, ¿sí? Aquí ya tenemos el contacto por el sur con Chile. Bolivia se quedó sin el mar, ¿sí? Recordemos que Bolivia sí tenía acceso al mar, y es así, pues, ¿no?, como es que se dan eh, los repartos territoriales en el proceso, ¿sí? Pero nos quedemos con esto, 1542, es así como se va a dar, y posteriormente va a ir recortándose. Tenemos el virreinato del Perú. ¿Cuáles son las causas? El deseo de organizar el imperio colonial español de América. Claro que sí. Estaban teniendo muchos poderes ya los encomenderos, ¿está bien? Recordemos que las encomiendas eran el reparto de los indígenas para que, con la justificación de que se les pueda dar una enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y bajo ese pretexto, pues, se comenzó a esclavizar a los indígenas. Necesidad de un control directo sobre las colonias. Claro que sí. A pesar de que tenían esta distancia, el poder se encontraba en la península ibérica, en otro continente. Necesitaban, pues, la corona tener un control aquí en el Perú, y es por eso que se crea, pues, el virreinato. Los malos resultados del sistema de gobernación y repartimientos, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Los eh, el gobernador, que era, por ejemplo, Francisco Pizarro de Nueva Castilla, eh, resultó ineficiente, porque luego vinieron, pues, no, lo que son las guerras civiles, y dio un mal resultado. Y ante esto se da, la corona da como respuesta el virreinato del Perú. Necesidad de proteger a los indios contra la inhumana explotación de los encomenderos. Esto ya lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿sí? Que se da, pues, no, esta injusticia, y antecede por los indios Bartolomé de las Casas. Está bien, él va a proponer de que no se le dé más este trato, por esto que también son hijos de Dios y merecen ser educados sin este trato inhumano. Acá vemos a los reyes, sí, españoles, del cuando duró el virreinato.
Está bien, iniciamos con Carlos I, como habíamos dicho, Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, y aquí podemos observar, ¿no?, la secuencia de cómo se van dando las sucesiones de los reyes. Ante esto vamos a tener en cuenta que hasta, por ejemplo, Carlos II se va a dar lo que es la dinastía Habsburgo, y posteriormente van a estar los mm, la dinastía Borbón, ¿sí? Vamos a verlo esto más adelante, pero ya ustedes tienen algo de información. Organización política. Bien, vamos a ver, ¿para qué se dio esta administración política? Para poder realizar tener el control de lo que suceda aquí en el Perú, no solamente el control político, sino que también el control económico y, y control social. ¿Mm? Puesto que este control económico va a permitir el monopolio comercial. Está bien, recordemos que en toda Europa ya se está dando lo que es el mercantilismo, que es el capitalismo inicial, ¿sí? Es el inicio del capitalismo, el mercantilismo. Entonces, ante esta respuesta, la corona española desea, pues, ¿no?, realizar una, un control de la economía en el virreinato del Perú. El absolutismo español creó todo un aparato político que satisface a los vaivenes del naciente mercantilismo, ¿sí?, en su etapa inicial capitalista. Muy bien, es lo que comentaba hace un rato sobre la etapa inicial del capitalismo, que es el mercantilismo. ¿Sí? ¿Qué es el mercantilismo? Es aquel sistema por el cual se va a buscar obtener mayores ganancias a través del comercio. El virreinato del Perú, Nueva Castilla, ¿sí?, el gobernador Francisco Pizarro, eh, se creó, pues, ¿no?, bajo la experiencia que se había tenido en México, ¿sí? El virreinato de Nueva España, así se llamaba el virreinato de México. Y para tener este control, para ejercer este control del virreinato en el Perú, se crearon dos gobernaciones, ¿está bien? Habían dos gobernantes, digámoslo así, ¿sí? Autoridades que son metropolitanas y autoridades locales. En las autoridades metropolitanas es lo que vamos a ver más adelante, y las autoridades locales vamos a verlo en otro video. Las autoridades metropolitanas tenemos al rey y tenemos al Consejo de Indias. En cuanto al rey, pues ejercía una función de gobernación, él realizaba las leyes, y ya cuando nos encontremos nosotros en el absolutismo, él va a encarnar todos los poderes, ¿sí? Poder político, poder económico, poder legislativo, etc. Luego vemos el rey también hace las leyes, ayudado por el Consejo de Indias. Las dinastías españolas, en cuanto hablando del rey, lo que les había dicho, ¿no?, la dinastía Habsburgo, con Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y hasta aquí Carlos II, ¿sí? Porque él va a tener un problema de no va a poder tener hijos, ¿está bien? Es que muchos se habían relacionado con sus primas, con sus tías, entonces no se pudo hacer una buena mezcla de los genes, y a través de ello, pues, no, derivó en Carlos II, que tenía una enfermedad también, era muy enfermo, sufría de muchos males, y aparte era infértil. A través de esto no podía tener hijos, dio a otro familiar el mando, y por eso se da la dinastía Borbón, con Felipe V, Felipe VI, Fernando VI, perdón, Carlos III, Carlos IV y Fernando VI. Observemos, Carlos III es aquel que va a dar lo que son las reformas borbónicas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero le doy unos adelantos. El Consejo de Indias tenía función legislativa, daba las leyes y posteriormente el rey los aprobaba, como lo mencioné hace un momento, ¿sí? Función administrativa, relacionados con el nombramiento de los funcionarios. Muy bien, él es aquel que designaba, por ejemplo, al virrey, ¿no?, en el Perú. Es lo que hacía la función administrativa. El Consejo de Indias, función religiosa, también nombraba autoridades eclesiásticas para que puedan realizar, ¿no?, esta función de eh, expandir la religión, ¿no?, la palabra de Dios. La función jurídica resolvía en última instancia los juicios civiles elevados por otras autoridades. Si tenían algún conflicto algunas personas, iban a una instancia, después fallaba ese juez a favor de una de las partes, podían apelar a otra instancia, hasta que llegaban al Consejo de Indias, que era
quién tenía la última palabra. Tenemos lo que es la Casa de Contratación de Sevilla, sí, creada en 1503 por los Reyes Católicos y se suprimió, o sea, se canceló su función en 1970 cuando se abolió el sistema de monopolio comercial. Bien, recordemos que con respecto a esto del monopolio comercial, España solamente extraía los productos del Perú, ¿sí? Ya sea los metales, ¿sí? El oro, la plata. Extraía también lo que son las materias primas, ¿no? Madera, por ejemplo, y los productos, la papa, entre otros. Entonces todo eso lo extraía y España estaba encargado de poder abastecerse ellos y poder realizar el comercio con otros. Pero ya en finales del siglo XVI, perdón, XVIII, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a poder, eh, va a dar autoridad, ¿sí? Para que pueda comerciar con otros imperios. En lo que son funciones, organiza el sistema de flotas y galeones, mantiene el monopolio comercial y lo que es aduana, ¿no? La entrada y salida de navíos y productos, lo que son migraciones, controla y registra el tránsito de pasajeros de España hacia América o de América hacia España. En lo que corresponde a justicia, tenemos lo que es está relacionado con la navegación y el comercio de América, ¿sí? La cartografía prepara mapas y cartas de navegación técnico náutico. Otros datos tenemos que el absolutismo se refiere a que el rey concentraba todos los poderes, ¿no? Político, administrativo, legislativos, militares, tributarios e inclusive los religiosos. ¿Está bien? Es por eso que tiene el poder absoluto. La corona española, por medio del Consejo de Indias, creó y promulgó ciertas leyes especiales que solo regían en América y sobre todo en el Perú. Carlos I creó el Consejo de Indias en 1542, sancionó las leyes nuevas creando el virreinato. Muy bien. Carlos III impulsó las reformas borbónicas. En su honor se creó el Colegio Virreinal, el Real Convictorio de San Carlos. Pero eso ya son siglos posteriores, ¿está bien? El rey Fernando VII hizo frente a la invasión napoleónica de España y en su honor se creó el Real Convictorio de Medicina de San Fernando, que hoy es parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, este Real Convictorio de Medicina de San Fernando se creó pues en 1811. Eso sería todo, estudiantes. Espero que hayan podido captar la información, que hayan podido comprender. En todo caso, si hay alguna duda, pueden hacérmelas por los medios de interacción que tenemos y las actividades van a ser precisadas también por esos medios. Sin más que decirles, que espero que tengan un muy buen día. Me despido, goodbye.